Como se dieron cuenta, yo soy Elkin Hernández, fundamentalmente Elkin Hernández. Como muy bien me presentaron, soy atleta mental, soy entrenador mental, soy conferencista, soy empresario, soy investigador y también soy divulgador del superaprendizaje, no solamente en Colombia, sino también en América Latina. Les cuento que uso la técnica, la herramienta de la mnemotecnia, que es la ciencia de la mente, del desarrollo del cerebro, como herramienta alternativa de expresión de mi yo, de lo que yo también llamo es mi talento y de lo que yo también llamo mi voluntad transformadora para querer aportarle a esta humanidad en todo lo que yo más pueda. Y quiero también decirles o contarles que actualmente cumplo con mi deber, y mi deber como ser humano que sabe cuál es su talento no es otro que usarlo primeramente en beneficio propio y hoy de manera muy especial en esta tarde también en beneficio de cada uno de ustedes. A manera muy rápida también les quiero contar de que hace mucho tiempo me he propuesto irme a la cama mucho más inteligente de cómo me desperté, y también hoy mi objetivo y mi misión con cada uno de ustedes es que a la hora de que ustedes se vayan a la cama sientan y reconozcan que aprendieron algo nuevo y que por ende cada uno de ustedes también se va a ir de la cama mucho más inteligente de cómo se despertaron. Quiero decirles de que también tengo como misión de vida convertirme en un mejor ser humano, vivir una vida significativa y ante todo y lo más importante, estar muy comprometido desde mis talentos, desde mis capacidades, con lo que yo hoy voy a llamar es la transformación de las mentalidades y lo que hoy vamos a llamar es la promoción y la divulgación de nuevas culturas del aprendizaje que, como lo expresó muy bien nuestro amigo Alex, nos hagan a todos nosotros sociedades mucho más inteligentes, mucho más humanas y por ende mucho más divinas. Decirles de que este encuentro de hoy ha sido diseñado para que en 3 partes o en 3 segmentos vivamos realmente una experiencia extraordinaria. En la primera parte, según el orden metodológico del encuentro de hoy, vamos entonces a tratar de entender, pero más que entender, que ustedes aprendan qué es eso del talento de nuestros hijos, qué es eso de nuestro propio talento, cuál es la diferencia entre inteligencia y talento, que en este primer segmento logramos aprender la importancia que tiene de que ustedes como papás y como mamás aprendan a despertar el talento de cada uno de sus hijos y de sus hijas, la importancia de que ustedes les ayuden a sus hijos a desarrollar sus propias capacidades, su propia inteligencia y sobre todo de manera muy especial a que ustedes les enseñen a sus propios hijos y a sus propias hijas el modo inteligente de usar esas propias capacidades. Y vamos a terminar este primer bloque, este primer segmento, con una experiencia demostrativa donde yo, con la compañía y en la presencia de cada uno de ustedes, voy a hacer un acto sencillo, básico, pero extraordinario, donde vamos a terminar este primer segmento aprendiendo y comprobando en la práctica de que el talento es algo que se aprende y que no es algo innato. Luego de este primer segmento, vamos entonces en este orden metodológico a tener un segundo bloque, y en este segundo bloque vamos sobre todo a centrar la experiencia más importante del encuentro de hoy, porque en este segundo segmento la idea es no enseñarles a ustedes, sino lograr que ustedes finalmente aprendan cómo desarrollar, cómo despertar y cómo liberar el talento en cada uno de sus hijos y en cada una de sus hijas. Y esto entonces se hace realmente el aprendizaje más importante de la tarde de hoy, para entonces finalizar en el tercer bloque o en el tercer segmento, no con un acto demostrativo ya de Elkin Hernández, sino con un acto demostrativo de cada uno de ustedes. Entiendan, una cosa es enseñar,
otra cosa es estudiar y otra cosa muy distinta es aprender. Y ustedes que decidieron aceptar esta invitación de hoy, no vinieron para que yo les enseñe, ni vinieron a estudiar, vinieron efectivamente a aprender, que es algo totalmente diferente. Entonces terminamos este tercer segmento haciendo un acto demostrativo, no yo, sino cada uno de ustedes, que les aseguro y les garantizo va a hacer que usted salga de este auditorio casi que levitando, casi que sorprendido y sorprendida de sí mismo y de sí misma, porque esta experiencia demostrativa, que no voy a hacer yo, sino que van a hacer ustedes, donde vamos a comprobar lo que hemos aprendido, si es verdad, si es mentira, si es chisme, pues a ustedes sobre todo les va a permitir ampliar sus posibilidades y darse cuenta de que siempre es posible aprender cosas nuevas y que tanto usted como papá, tanto usted como mamá, como sus propios hijos, tienen una capacidad ilimitada de aprender cosas que nunca imaginábamos que podíamos aprender. De tal manera que esto es un espacio, primero, para aprender mucho. En segundo lugar, para que la pasemos muy bien. La idea es que nos divirtamos, la idea es que sea algo ameno, que sea algo placentero, que sea algo divertido. Y en tercer lugar, y lo más importante, que al finalizar realmente logremos objetivos en esto que hemos en la tarde de hoy titulado y llamado es la educación del talento de nuestros hijos, la gran revolución del siglo XXI. Dicho esto, entonces, vamos a dar inicio con lo que hemos querido bautizar, según este orden metodológico, con este primer bloque o con este primer segmento. El título entonces que nos acompaña y nos acobija en la tarde de hoy es la educación del talento de nuestros hijos. Por eso lo más lógico y lo más sensato es comenzar este encuentro haciéndonos la pregunta: ¿qué entendemos cada uno de nosotros por talento? Cuando a usted le hablan de talento, ¿qué idea tiene usted de talento? ¿Qué es lo que usted ha logrado enseñar o estudiar o aprender en relación al talento? Y cuando nos hablan entonces de la educación del talento de nuestros hijos, pues ¿a qué nos estamos propiamente refiriendo? En últimas, ¿qué es el talento y qué entendemos por talento? Para dar inicio entonces al desarrollo de esta primera pregunta, quiero sobre todo valerme de dos ideas centrales. Y para que usted aprenda hoy esto que es muy importante, quiero por favor pedirles que presten mucha atención a la siguiente analogía y a la siguiente imagen. ¿Qué es el talento? Y decimos entonces que el talento es la capacidad de usar muy bien nuestra inteligencia y nuestras capacidades. Repito, la primera definición de talento de esta tarde es la capacidad de usar muy bien nuestra inteligencia y nuestras propias capacidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia y talento? Muchos de nosotros suelen tener una idea muy parecida o muy similar. Creemos que inteligencia y talento es exactamente lo mismo y hoy vamos a aprender que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es entonces la inteligencia? La inteligencia hoy la vamos a relacionar y hoy la vamos a asociar y hoy la vamos a pensar como el gran capital intelectual de cada uno de nosotros los seres humanos. Entiéndame muy bien esta analogía, como el gran capital intelectual de cada uno de nosotros los seres humanos. Nuestra inteligencia representa nuestros conocimientos. La inteligencia representa la manera en cómo aprendemos a gestionar, a movilizar y a usar nuestras emociones. Nuestra inteligencia representa, por ejemplo, nuestra fuerza de voluntad. Y si vamos entonces a entender hoy la inteligencia como el gran capital intelectual de nosotros los seres humanos, esta analogía nos viene muy precisa. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia como nuestro capital lo podemos aprender a invertir bien o lo podemos aprender a invertir muy mal. Si usted en este momento tiene un dinero,
si usted en este momento tiene unos ahorros, tiene un pequeño capital, usted más que nadie se ha podido dar cuenta que si usted aprende a invertir bien su dinero, que si usted aprende a usar muy bien su plata, lo más lógico es que en el mundo real su dinero aumente, su dinero crezca, su dinero se expanda, porque lo aprendió a usar y porque lo aprendió a invertir muy bien. Y también usted ya se ha dado cuenta a partir de su propia experiencia que si usted no aprende a usar muy bien su dinero, si usted no aprende a invertir muy bien su propio capital, lo más seguro es que ese dinero o se termine reduciendo significativamente o en muchos casos, tristemente, su capital, su dinero, sus ahorros simplemente se terminen perdiendo. Pues exactamente igual ocurre con nuestra propia inteligencia. Si usted aprende a usar, a manejar y a invertir muy bien su inteligencia, entonces su capacidad, su inteligencia aumenta, crece, se expande. Pero si usted no aprende ni a usar, ni a inmovilizar, ni a invertir bien su inteligencia, como ocurre con nuestro capital, pues simplemente esas capacidades o las terminamos perdiendo o simplemente las echamos a perder. Entonces, ¿qué es en últimas el talento? Entendiendo entonces la inteligencia como el capital que tenemos nosotros los seres humanos, el talento no es otra cosa que la manera como usted, como yo, como su hijo, como su hija, aprende a manejar su propia inteligencia y aprende a usar sus propias capacidades. Tenemos habilidades, tenemos destrezas, tenemos aptitudes, tenemos inteligencia. Entonces la manera como manejamos la inteligencia, la manera como usamos nuestras capacidades, a eso entonces es a lo que en esta tarde ustedes y yo vamos a llamar talento. Otra manera distinta de aproximarnos, de acercarnos, de comprender y de aprender hoy qué es esto del talento. Fíjese muy bien en esta analogía y en esta imagen concreta. Decimos también en segundo lugar que el talento es, escuchen muy bien, la inteligencia en acción. El talento es la inteligencia en acción. ¿Qué es esto? Miren esta analogía y esta imagen concreta. Lo más parecido a la vida de nosotros los seres humanos es un juego de cartas o un juego de póker. ¿Y esto por qué? Porque como en la vida de nosotros los seres humanos, así como en el juego de cartas o como en el juego de póker, al nacer a ustedes y a mí, lo mismo que a sus hijos, les repartieron o nos repartieron unas cartas de manera instintiva que ni ustedes ni yo ni sus hijos pudieron elegir. Al nacer nos repartieron unas cartas. A nosotros nos tocó una familia, nos tocaron unos padres, nos tocó una genética, nos tocó una salud, nos tocaron unas habilidades, unas destrezas, nos tocó nacer en una región específica. Y esas cartas ni usted, ni yo, ni sus hijos las pudieron elegir, exactamente como ocurre en un juego de cartas o en un juego de póker. Así como en el juego de cartas, también en nuestra vida nos reparten cartas buenas y nos reparten cartas malas. Haciendo entonces un balance de su vida o de nuestra vida, uno podría decir, a unos les tocó una muy buena familia, a otros una familia más bien disfuncional. A unos nos tocó muy buena salud, a otros desafortunadamente desde que nacieron no han estado sino en el quirófano, en el hospital. A unos entonces nos tocaron unos buenos padres, a otros tristemente y muy lamentablemente no nos tocaron tan buenos padres. A unos nos tocaron buenas habilidades, buenas capacidades, a otros a lo mejor no unas capacidades, unas habilidades a ese nivel, un poco más reducidas, un poco más limitadas. Tanto en la vida como en el juego de póker, sin duda es mucho mejor tener más cartas buenas que tener cartas malas. ¿Quién va a decir lo contrario? Pero es acá
donde viene la gran pregunta. ¿Quién finalmente termina ganando en el juego de cartas o en el juego de póker? ¿La persona a la que le hayan tocado, a la que le hayan repartido las mejores cartas? No necesariamente. Finalmente, en el juego de cartas o en el juego de póker, termina ganando aquel que aprenda a usar, aquel que aprenda a jugar y aquel o aquella que aprenda a manejar muy bien las cartas que le hayan tocado, sean muy buenas o sean muy malas. Ese es el que finalmente termina ganando el juego de cartas o el juego de póker. Pues en la tarde de hoy, los y las invito a que nos aproximemos al talento bajo esta concepción. El talento, vuelvo y repito, no es otra cosa que la manera como ustedes, como yo y como sus hijos aprenden a lo largo de sus vidas y de nuestras vidas a usar, a jugar, a manejar, a invertir las cartas con las que nos haya tocado en esta existencia humana, es decir, las habilidades, las capacidades y nuestro entorno. Si aprendemos a jugar, si aprendemos a manejarlas bien, entonces desarrollamos nuestro talento. Estas dos maneras de entender en la tarde de hoy el talento nos permite entonces ir reflexionando en lo siguiente. Una cosa es tener inteligencia, una cosa es tener capacidades y otra cosa muy distinta es desarrollar nuestro talento. Su hijo, su hija, sin duda alguna puede ser una persona, un chico, una chica, un niño, una niña muy inteligente. Pero eso no significa que finalmente termine desarrollando su talento, porque inteligencia y talento son dos cosas totalmente distintas. Un joven puede ser muy inteligente y si hace buen uso de su inteligencia, puede desarrollar sus talentos. De lo contrario, puede echarlo todo a perder. Entiendan muy bien, una cosa es tener inteligencia y otra cosa muy distinta es desarrollar el talento. En la práctica de su casa, de su familia, en la práctica del aula de clase, usted querido profesor, querida profesora, podemos caer en la cuenta de que tenemos hijos en apariencia muy inteligentes, y si a lo mejor los sometemos a un test, puede que resulte con un cociente intelectual altísimo, pero enfocados, escuchen bien, tristemente, y dedicados a cosas tontas y a cosas estúpidas, pues podemos ser inteligentes y no tener talento. Es decir, no basta con ser inteligente, se hace necesario aprender a usar bien nuestra inteligencia. En eso, en últimas, consiste el talento. Casos, ejemplos, hay muchos. Ustedes, los profesores y las profesoras que me están acompañando en la tarde de hoy, ¿cuántas veces no se han dado cuenta que en el aula de sus clases realmente ustedes descubren que tienen chicos, niñas, jóvenes, adolescentes con unas grandes capacidades? Y seguramente usted, mientras los acompañó a él o a ella, se decía como profesor o como profesora, sin duda, este muchachito Cuartas, con esa inteligencia y con esa capacidad que tiene, yo creo sin duda que Cuartas pues va a llegar a ser alcalde, como menos presidente de la República. Sucede y acontece que a la vuelta de 5 o 6 años, por algún motivo se entera el profesor o la profesora que ese joven al que él creía muy inteligente, y que de hecho es muy inteligente, hoy en este momento está pagando 8 años de cárcel en Bellavista. ¿Y eso entonces por qué? Si es que Cuartas era un chico tan inteligente. Sí, profesora, sí, profesor. Es un chico sin duda muy inteligente. Y si usted va en este momento a visitarlo a la cárcel, seguramente va a comprobar que sigue siendo un chico con muchas capacidades y altamente inteligente, pero como decimos acá, enfocados y dedicados a hacer cosas tontas y estúpidas con esa inteligencia. Y lo que usted como profesor, y lo que usted como mamá, y lo que usted como papá desea, no es tener hijos muy inteligentes haciendo cosas tontas y estúpidas,
sino tener hijos e hijas muy inteligentes, enfocados y dedicados a hacer cosas inteligentes y no hacer cosas ni tontas ni estúpidas. La mamá, el papá, ay, vea él, que yo se lo puedo decir pues con toda sinceridad. Este muchachito, las profesoras me decían que tenía una cabeza. Es que verdaderamente Catalina y Juan eran personas muy inteligentes, es que son muy inteligentes. No porque me lo haya dicho el profesor o la profesora, yo como mamá, como papá sé que mi hijo es muy inteligente. La cabeza que tiene este pelado y la cabeza pues que tiene esta pelada no la tiene cualquiera, eso se lo puedo asegurar yo. No la tiene cualquiera, este muchacho es muy inteligente. Pero señor, señora, ¿por qué entonces a los 6 meses de su hijo haberse graduado de 11, justamente a los 6 meses está en este momento en una cárcel de menores o pagando 4 años en Bellavista? O sea que su hijo puede ser muy inteligente, pero efectivamente usted no le enseñó o él no terminó aprendiendo a hacer un uso de esa inteligencia y por eso se enfocó a hacer cosas tontas y estúpidas. Entonces, porque ser inteligente no basta, se hace necesario aprender a hacer un buen uso de esa inteligencia y de esas capacidades. La segunda pregunta es, ¿por qué entonces es importante fomentar el talento en nuestros hijos? ¿Por qué entonces es importante desarrollar la inteligencia de nuestros hijos y enseñarles cómo usarla? Repito, ¿por qué es importante fomentar el talento en nuestros hijos? ¿Y por qué es importante desarrollar la inteligencia de tus hijos y enseñarles cómo usarla? Esta mañana, cuando me desperté a las 4:30 de la mañana, que es mi hora de levantarme, quiero decirles que yo hago todos los días una hora de meditación. Y en esa hora de meditación me asistía una sensación muy especial, porque dije, pocas veces en la vida yo he tenido la ocasión o la oportunidad de compartir con personas o con un auditorio maravilloso como ustedes, pero sentir como estoy sintiendo en este momento, que todo lo que les estoy queriendo compartir en esta tarde, en un día como hoy, es algo realmente necesario, importante, pertinente, y escúchenme bien, que viene como anillo al dedo, precisamente por lo que estamos viviendo a nivel de la geopolítica mundial, y esto lo vamos a ir captando y entendiendo progresivamente. Quiero decirles, papá, mamá, profesor, profesora, en este momento ustedes y yo estamos en un mundo, escúchenme muy bien, totalmente globalizado, altamente competitivo, de mayores oportunidades para todos nosotros sin duda alguna, pero en un mundo tremendamente implacable con aquel o aquella que no haya aprendido a hacer un buen uso de su inteligencia o que simplemente no haya aprendido a desarrollar sus talentos. La realidad geopolítica con la que la humanidad amaneció hoy nos puede decir en muy pocas palabras o a través de este acrónimo VICA que nosotros estamos en este momento en un mundo globalizado, altamente competitivo, de muchas oportunidades, pero muy implacable. Pero el mundo que a su hijo, que a su hija le va a corresponder, no será exactamente el mismo mundo que a usted y a mí nos ha correspondido en la actualidad. Porque el mundo en el que su hijo y su hija se va a tener que desenvolver es lo que hoy en esta tarde vamos a llamar, es un mundo VICA. ¿Y qué es un mundo VICA? A su hijo, a su hija, y la realidad del mundo hoy nos lo confirma, le va a corresponder vivir en un mundo, primero, volátil, en un mundo incierto, en un mundo demasiado complejo, y en un mundo demasiado ambiguo. Y su hijo y su hija, para poder sobrevivir en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo y en un mundo ambiguo, va a tener que desarrollar talento, o de lo contrario no va a poder sobrevivir en un mundo con estas cualidades y en un mundo de estas características. Por eso entonces se hace necesario
despertar, desarrollar el talento de sus hijos, desarrollarle su inteligencia, y que usted como papá, como mamá y usted como docente le enseñe a usar la inteligencia a ese niño, a esa niña, porque de lo contrario no va a poder sobrevivir, repito, en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo y en un mundo ambiguo, como en el que ya comenzamos a partir de hoy a darnos cuenta. En ese orden de ideas, la siguiente pregunta interesante en este primer bloque es: ¿cuáles son, Elkin, las grandes habilidades que se hacen necesarias para un mundo volátil, para un mundo incierto, para un mundo complejo y para un mundo ambiguo en pleno siglo XXI? ¿Cuáles, repito, son las grandes habilidades que se hacen necesarias para un mundo volátil, para un mundo incierto, para un mundo complejo y para un mundo ambiguo en pleno siglo XXI? ¿Cuáles son esas habilidades? Y esta no es mi respuesta. Quiero serles totalmente sincero, esta no es mi respuesta. Lo que tienen ustedes al frente en este momento es la respuesta de grandes mentes de la humanidad, de grandes genios de la humanidad, de grandes pensadores críticos que han gastado, invertido más de media vida en analizar lo que llamamos es el nuevo orden mundial, en comprender y en discernir lo que hoy podríamos llamar los nuevos signos de los tiempos. Y estas mentes brillantes dedicadas a estudiar el nuevo orden mundial y lo que hoy podemos llamar los nuevos signos de los tiempos, coinciden en afirmar lo siguiente: en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo, en un mundo ambiguo, como el que le va a tocar a su hijo y a su hija vivir, se hace necesario, casi que obligatorio, casi que perentorio, desarrollar tres grandes habilidades para poder sobrevivir en un mundo de estas características. Primera gran habilidad, indispensable. Esto no es si yo quiero, esto no es si me parece, esto no es si yo estoy de acuerdo. O usted le enseña a su hijo a desarrollar estas tres grandes habilidades, o simplemente su hijo va a quedar obsoleto, su hijo, su hija va a quedar marginada o marginado, su hijo, su hija o sus alumnos van a quedar totalmente aislados de la realidad del siglo XXI. Primera gran habilidad, la habilidad, escuchen muy bien, de aprender a movilizar y gestionar muy bien nuestros conocimientos y la información, lo que un experto llamaría el sistema cognitivo. Primera gran habilidad, aprender a desarrollar la habilidad de movilizar y de gestionar muy bien mis conocimientos y la información. Papá, mamá, querido profesor, querida profesora, no estamos en la era del conocimiento, estamos en la era del aprendizaje. Decíamos hace unos segundos que el mundo va cambiando a unas velocidades vertiginosas, que cada día es más incierta y más volátil la información. Lo acabamos de comprobar en 2 años de pandemia. Usted como profesor, como profesora, en cuestión de horas y de días tuvo que adaptarse a una nueva realidad tecnológica para poder transmitir sus clases. ¿Cuántos de ustedes no sintieron frustración y reales problemas para adaptarse a los manejos tecnológicos? ¿Y cuántos de ustedes no sintieron, o yo como profesor, o yo como profesora me adapto a estos cambios, a estas transformaciones, o como profesor o como profesora va a quedar obsoleto y va a quedar totalmente aislada? Porque o aprendo a la velocidad que va cambiando el mundo, o voy quedando aislado, o voy quedando obsoleto, o voy quedando marginado. Estamos entonces en la era del aprendizaje. Hasta hace muy poco tiempo a usted y quizás a sus padres les tocó la época en la cual con un título de bachillerato o con un título universitario podía ser suficiente para uno defenderse en el mundo.
Hoy, en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, eso suena ilusorio. ¿Por qué? Porque la vida, ya comprendimos, es un aprendizaje continuo. Vamos a tener que aprender a lo largo de toda nuestra vida. Hoy dejar de aprender implicaría un gran suicidio intelectual. O aprendemos o quedamos marginados. O usted se actualiza o usted queda aislada. Entonces, a partir de esto, la gran primera habilidad que tenemos que desarrollar en nuestros hijos es la habilidad de que ellos aprendan a gestionar muy bien sus conocimientos, que ellos aprendan a gestionar muy bien la información. No es otra la habilidad que desarrollar en ellos su capacidad de aprendizaje, porque de lo contrario se dice que en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo y ambiguo como el que le va a tocar a su hijo y a su hija, los nuevos pobres del futuro serán aquellos que no aprendan a aprender o aquellos a los que simplemente se les niegue esta posibilidad. ¿Cuál es, Elkin, la segunda gran habilidad que se hace necesario para estar a la altura de las circunstancias de este siglo XXI? La segunda gran habilidad es la habilidad, escuchen bien, de aprender a conocer, a gestionar, a usar e invertir muy bien nuestras emociones. Esto es lo que un experto podría llamar el sistema afectivo emocional. Elkin, este niño, esta niña es tan inteligente que yo, pues, vuelvo y le digo, yo apostaba que como mínimo iba a ser presidente de la República. ¿Cuántos de ustedes no han tenido compañeros o compañeras? ¿O cuántos de ustedes no pueden hoy tener ejemplos vivos en sus propias familias? De personas con grandes capacidades, con grandes habilidades. La riqueza, la fortuna los acobijó desde muy temprana edad. Tienen buena plata, tienen buen sevillé. Trabajo han tenido todo el que quieran. Se casaron jóvenes, tienen una excelente familia. Es decir, en apariencia tienen todo lo que un ser humano quisiera tener para sentirse feliz y realizado. Pero cuando usted va a ver en esa persona o en esa señora o en ese joven o en ese adolescente, tristemente tenemos que concluir: es una persona, es un chico, es una chica que no aprendió a conocer sus emociones, que no aprendió a gestionar sus sentimientos y que tristemente quedó atrapado en sus propios límites emocionales. Son personas que viven de una memoria herida, es decir, del pasado y lo que les ocurrió en el pasado, de sus líos afectivos y emocionales del pasado, quedan atrapados en sus apegos y son personas que emocionalmente, aún teniendo las circunstancias facilitadoras para vivir muy bien, no viven muy bien porque su gran talón de Aquiles es su parte afectiva y su parte emocional. Son personas bipolares, son personas que tienen un estado emocional que fluctúa con gran facilidad, son personas con las cuales es muy difícil convivir, son personas depresivas, son personas que uno no se explica y no se entiende por qué, teniendo todas las circunstancias facilitadoras y sin embargo no pudieron realizarse ni desarrollar sus talentos. Y esto es debido a que simplemente quedaron atrapados en sus límites emocionales, es decir, no desarrollaron la habilidad de aprender a conocer, a gestionar, a usar e invertir muy bien sus emociones. Y la tercera gran habilidad que se necesita en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo para estar, como decimos en la tarde de hoy, a la altura de este siglo XXI es la habilidad de aprender, escuchen muy bien, a elegir muy bien nuestras metas, que no es otra cosa que la habilidad de aprender a tomar excelentes decisiones, que no es otra cosa que la habilidad de aprender a elegir, es decir, a tener criterios de elección, y que no es otra cosa que la habilidad de desarrollar lo que en esta tarde vamos a llamar es la virtud de la acción, es decir, la constancia, la perseverancia, la valentía, la resistencia al esfuerzo. No es quien es que es un muchachito, es una muchachita muy inteligente, con muchas capacidades, pero este niño, esta niña nunca aprendió a tomar buenas decisiones y todas las decisiones que ha tomado son tontas y estúpidas.
este niño, esta niña nunca aprendió a tener criterios de elección. ¿Qué es eso, Elkin, de tener criterios de elección? Usted le ha enseñado a su hijo y a su hija o a sus alumnos, usted les ha enseñado que entre aquellas cosas menos buenas y aquellas cosas en sí mucho mejores, un ser humano inteligente debe inclinarse no por las cosas menos buenas, sino por aquellas cosas en sí mucho mejores. Entonces, Miguel, ¿esto cómo lo ve usted? ¿Esto usted lo considera algo en sí mucho mejor o algo en sí menos bueno? Pues mijo, usted tiene en la vida que aprender a elegir no las cosas menos buenas, sino aquellas cosas que sean en sí muchísimo mejores. Entre aquellas cosas que a mí me quiten perfección y aquellas cosas que a mí me den perfección, yo le voy a enseñar a mi hijo a que él siempre elija, no lo que le quite perfección, sino aquellas cosas que le den perfección. Eso es lo que llamamos criterios de elección. Hay que aprender a tomar decisiones porque en eso se nos va la vida, en el tipo y en la calidad de decisiones que usted aprenda a tomar. Y entonces, desafortunadamente, muchos seres humanos no terminamos desarrollando nuestra inteligencia ni nuestros talentos porque nadie nos enseñó y finalmente no terminamos aprendiendo ni a elegir bien, ni a elegir bien nuestras metas, ni tenemos criterios de elección y entonces, aunque podemos ser muy inteligentes, actuamos y elegimos de forma tonta y de forma estúpida. O cuando no, somos personas que tenemos un arranque de potro, pero a las pocas horas o a los pocos días ya tenemos una parada de yegua. Este niño comenzó tan motivado, tan entusiasmado con el deporte y ya a los 8 días ya que es que no quiere volver a la liga. Entonces es una persona que comenzó con un arranque de potro, pero a las pocas horas o a los pocos días ya tiene una parada de yegua, es decir, no tiene persistencia, no tiene ni aprendió a desarrollar resistencia al esfuerzo. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. No, pues así tampoco va a llegar a ningún Pereira, ni así va a poder sobrevivir a las condiciones del siglo XXI. En cambio, un joven que aprenda a desarrollar la capacidad del esfuerzo sostenido, que aprenda a ser constante, porque eso se aprende, son habilidades que se aprenden y que usted le tiene que enseñar a desarrollar a su hijo, independientemente de la pereza, independientemente de la aburrición, independientemente de la falta de apoyo, independientemente de muchas veces el escepticismo interior, independientemente de la burla del entorno. Mi hijo ha aprendido a mantenerse fiel y constante en sus tareas, en sus propósitos y en sus proyectos. Porque una persona inconstante, una persona que no sea valiente, una persona que no tenga resistencia al esfuerzo, pues simplemente toda la vida se va a quedar en el deseo, pero nunca va a ir a la acción, porque no tiene desarrolladas las virtudes de la acción. Entonces, estas son las 3 grandes habilidades que según mentes brillantes y grandes pensadores críticos afirman, se necesita desarrollar en nuestros hijos para que ellos aprendan a sobrevivir y para que no queden rezagados ni aislados en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo ambiguo y en un mundo complejo como el que les va a tocar vivir. En el tiempo que me han concedido en la tarde de hoy, que es un tiempo pues considerable pero limitado, 1 hora y media, espero que ustedes entonces me entiendan de que hoy, teniendo la necesidad y la urgencia de hablar de estas 3 grandes habilidades, solamente me voy a enfocar en la primera habilidad, porque es sin duda la que yo considero la más importante de todas, es decir, la habilidad de aprender a movilizar y gestionar muy bien nuestros conocimientos y la información, porque casi que de esta primera habilidad, que para mí es la más importante de todas, se desprenden las 2 siguientes. Queda entonces pendiente para futuros encuentros que ustedes presionen a la institución educativa para que en futuros encuentros me inviten y yo pueda seguir compartiendo con ustedes y en esos próximos encuentros ampliarles entonces cómo desarrollar en nuestros hijos la habilidad para que ellos aprendan a gestionar muy bien sus emociones y la habilidad para que ellos también aprendan a tomar excelentes decisiones, a tener criterios de elección y para que ellos también aprendan a desarrollar las virtudes de la acción. Es decir, que hoy solamente nos vamos a enfocar y nos vamos a dedicar a que ustedes aprendan al menos algo de lo que es esta primera y gran habilidad, que no es otra que
la habilidad de aprender a gestionar muy bien nuestros conocimientos y la información. Elkin. Hemos hablado entonces de las tres grandes habilidades que se necesitan en este siglo XXI, si las necesito yo, con mucha más razón cada uno de nuestros hijos. Pero si ya no vamos a hablar de habilidades, sino que vamos a hablar de capacidades, la siguiente pregunta, Elkin, es ¿cuáles son las capacidades que se necesitan fundamentalmente, nuestros hijos para desarrollar estas habilidades y liberar sus talentos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? Ya tenemos clara cuáles son las habilidades, específicamente 3. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las capacidades que necesitan fundamentalmente nuestros hijos para desarrollar estas 3 habilidades y liberar sus talentos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? Por eso entonces vamos a hablar solamente de la primera habilidad, porque para mí es la más importante. ¿Cuál es entonces la capacidad que más se necesita desarrollar? En un mundo que cambia a unas velocidades vertiginosas, en un mundo incierto, azaroso, en un mundo de muchas oportunidades, pero tremendamente implacable con aquel o aquella que no aprenda la velocidad de esos cambios, entonces la gran capacidad que se hace más que prioritaria y necesaria es desarrollar la capacidad de aprender, es desarrollar el gusto por aprender y es desarrollar el entusiasmo por aprender. Si yo logro que mi hijo desarrolle entusiasmo por el aprendizaje, gusto por el aprendizaje y que él aprenda a desarrollar y ampliar su capacidad de aprendizaje, créanme que lo estoy preparando para las necesidades de este siglo XXI. Porque como lo decíamos ahora, vamos a tener que aprender a lo largo de toda nuestra vida, queramos o no queramos, porque el mundo cambia a unas velocidades vertiginosas y si usted no aprende a la velocidad de esos grandes cambios, quedamos aislados y quedamos marginados y quedamos obsoletos. Como lo decíamos ahora, los próximos pobres del futuro serán aquellos y aquellas que no aprendan a aprender y que no desarrollen su capacidad de aprendizaje. Yo puedo ir muchos años a la universidad o al colegio. En el colegio me pueden enseñar muchas cosas. En la universidad yo puedo estudiar muchas tantas, pero finalmente no termino aprendiendo absolutamente nada. Entonces acá lo definitivo no es si yo estudié o no estudié. Acá lo definitivo no es si me enseñaron o no me enseñaron. Acá lo definitivo es su hijo finalmente aprendió o no aprendió. A usted entonces el juicio de la historia no se lo van a pasar papá o mamá bajo la premisa de usted sí le enseñó a su hijo o no le enseñó a su hijo. Usted sí se preocupó porque su hijo estudiara o no estudiara. No, a usted la van a medir es finalmente usted logró que su hijo terminara aprendiendo o finalmente su hijo no terminó aprendiendo. Estudié psicología y cuando estaba en tercer grado, en tercer semestre, nos daban una materia llamada procesos psicológicos. Y esta asignatura nos la daba un jesuita llamado Arturo Barrera en la Javeriana. Y comenzábamos el semestre con la clase de Arturo Barrera de procesos psicológicos y él, como una manera de romper el hielo, como era la primera clase del semestre, cuando ingresó muy bien él, comenzó a cada uno de nosotros a preguntarnos el nombre y a preguntarnos acerca de qué era lo que nosotros habíamos hecho en tiempo de vacaciones. Y entonces cada uno se paraba y decía, bueno, mucho gusto, yo soy Elkin Hernández, en mis vacaciones invertí mi tiempo en esto y en esto y en esto. Y de esa manera íbamos rompiendo el hielo y nos íbamos familiarizando con el resto de los compañeros. Cuando ya se terminaron de presentar todos los compañeros, una compañera alzó el dedo. Padre Barrera, un momentico. Nosotros también, como sus alumnos y sus alumnas, tenemos la curiosidad de saber qué hace un cura en vacaciones. Y entonces el padre Barrera fue contestando, durante 3 semanas que me dio la comunidad de vacaciones, yo las invertí enseñándole a hablar al perro de la comunidad. Y más aún, como nosotros vivimos dentro de la universidad, porque ellos dentro de la universidad tienen su propia comunidad,
Si ustedes me lo permiten, yo salgo en un momentico y traigo el perro de la comunidad y les hago una demostración. Al parecer el cura ya tenía todo programado, planeado, y efectivamente salió del salón y a los 4 minutos entró con un perro que puso en la mitad del aula de la clase. Y todos nos mirábamos extrañadísimos, este cura está rayado, se le corrió el champú, ¿qué pasó con este man? Pues efectivamente después de 4 o 5 minutos el perro no habló ni una vocal. Y la misma compañera que le hizo la pregunta le dijo, padre, pero mire pues, ya pasaron 5 minutos y su perro no ha dicho ni una vocal. Y finalmente el cura terminó contestando, yo les dije a ustedes que había invertido más de 3 semanas enseñándole a hablar al perro de mi comunidad, pero en ningún momento les aseguré que finalmente el perro había aprendido a hablar. Nos queda entonces perfectamente claro la distinción y la diferencia que hay entre enseñar, entre estudiar y entre aprender. En últimas, la gran misión que tenemos con nuestros hijos es ampliar su capacidad de aprendizaje, para lo cual se hace fundamental el gusto por aprender y el entusiasmo por aprender. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es la realidad en este momento en las aulas, en los colegios? ¿Cómo es la realidad en las universidades? Y cómo seguramente es la realidad en su casa y en su familia. Los y las invito para que apreciemos este corto videito, es muy cortico, y para que al finalizar de este video, no yo, sino ustedes me respondan, ¿será que de esta manera será posible ampliarle la capacidad de aprendizaje a nuestros hijos? ¿Será que de esta manera que les voy a compartir en este video, será posible suscitar, despertar en su hijo el entusiasmo y el gusto por el aprendizaje? Vamos a ver entonces qué nos va a mostrar este video. ¿Quieres ser un mediocre toda su vida? Usted ya no es más mérito de ser bueno. No quiero que huele una mosca. ¡Basta! ¡Se quedan sin recreo! No me venga con que tiene problemas fiscales. Repitan. A ver. Actinio. AC. Actinio. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Nuevamente repitan. Actinio. Pregunta, ¿creen ustedes que según lo compartido en este video, bajo esa manera de educar y desarrollar el aprendizaje en el colegio, en la universidad y muy seguramente en sus casas, será posible ampliar de ese modo la capacidad de aprendizaje en nuestros hijos? ¿Será que esa manera en la cual seguramente usted se vio reflejado o reflejada, porque así le ha tocado a usted, será posible así despertar el gusto por el aprendizaje y así será posible despertar en nuestros hijos el entusiasmo por el aprendizaje? Yo creo realmente que no, que se hace realmente imposible. Elkin, ¿el talento es innato o es aprendido? Repito, ¿el talento es innato o es aprendido? Y entonces, de esta manera, vamos a finalizar nosotros con este primer segmento
y vamos entonces a terminarlo de una manera práctica. No les voy a responder de manera teórica si el talento finalmente es innato o si el talento finalmente es aprendido. Vamos a responderlo de manera práctica. Y de esta manera demostrativa cerramos este primer segmento para dar luego paso entonces a la segunda parte, que de esta tarde es la más interesante, y es cómo entonces lograr que ustedes aprendan a desarrollar y a despertar el talento en cada uno de sus hijos y de sus hijas. En este momento vamos a hacer una demostración en la cual a usted le va a quedar suficientemente claro que el talento no es innato, sino que es algo, perdónenme, aprendido. Les voy a pedir el favor a cada uno de ustedes que ahí donde están sentados piensen en una palabra específica, en una palabra concreta. El favor que les estoy pidiendo no es que inventen palabras, no, acá no se trata de que usted invente palabras, no. Cualquier palabra, casa, perro, avión, helicóptero, cualquier palabra cuyo significado todos conozcamos. Entonces vamos a comenzar en ordencito, cada uno de ustedes me va a dar su palabra. Acá nuestro compañero Adi la va a escribir para que quede entonces copiada en esta diapositiva, y a partir de este ejercicio demostrativo vamos a comprobar si el talento es innato o es aprendido. Por favor, señora, cualquier palabra, la que usted quiera, la que se le ocurra, por favor, vamos rapidito, yo voy dando la señal, siguiente, 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 y en ese orden entonces vamos a proceder. Por favor, su palabra. Valor. ¿Cuál? Valor. ¿Valor o balón? Valor. 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 Siguiente. Familia. Familia. Siguiente. Aprender. Aprender. Siguiente. Felicidad. Felicidad. Siguiente. Amigo. Amigo. Siguiente. Honestidad. Honestidad. Siguiente. Amor. Amor. Siguiente. Gratitud. Gratitud. Siguiente. Compromiso. Compromiso. Siguiente. Inteligencia. Inteligencia. Siguiente. Humildad. Humildad. Siguiente. Emoción. Siguiente. Libertad. Libertad. Siguiente. Dedicación. Dedicación. Siguiente. Unión. Siguiente. Cualquier palabra. Esperanza. Esperanza. Siguiente. Capacidad. Capacidad. Siguiente. Estereotipio. Estereotipio. Estereotipia. Estereotipia. ¿Qué es estereotipia? Son movimientos y me parece que
Ok, estereotipia. Siguiente, por favor. Actitud. Actitud. Siguiente, por favor. Afectividad. Afectividad. Entonces, Alex, yo te quiero pedir el favor de que me leas rápidamente la indicación que yo te dé para estar seguros que lo que acabo de aprender a la velocidad que ustedes me lo acaban de dictar es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, comenzamos, Alex. Primera, 1, valor. yo solamente la palabra valor. Siguiente, Familia, siguiente, aprender, siguiente, felicidad, siguiente, amigo, siguiente, honestidad, siguiente, amor, siguiente, gratitud, siguiente, compromiso, siguiente, inteligencia, siguiente, humildad, siguiente, emoción, siguiente, libertad, siguiente, dedicación, siguiente, unión, siguiente, esperanza, siguiente, capacidad, siguiente, estereotipia, siguiente, actitud, siguiente. afectividad. Muy bien, ampliamos por favor la... Te puedes sentar. ¿Qué es el tener una capacidad de aprendizaje desarrollada? Es tener la capacidad de aprender a gestionar la información y los conocimientos o a la velocidad que yo los veo, o a la velocidad que yo los escribo, o a la velocidad que yo los escribo. Algo muy diferente a esa manera como usted lo hizo porque nadie le enseñó y que todavía hoy tristemente se está generando, se está cultivando en las aulas, en los colegios, en las universidades, no solo de Colombia, sino de América Latina, que no es otra cosa que la repetición mecánica, es decir, repetir como papagayos hasta que ya por cansancio mental de tanto repetir, se le queda a uno supuestamente en la memoria o en el aprendizaje. Pero es precisamente esa repetición mecánica, esa vocación de papagayo, lo que no genera ni entusiasmo ni motivación por el aprendizaje. Entonces, Elki, ¿cuál es esta lista de palabras que le acabamos de dictar? 1, valor, 2, familia, 3, aprender, 4, felicidad, 5, amigo, 6, honestidad, 7, amor, 8, ¿me colaboran por favor? Gratitud, 8, gratitud, 9, compromiso, 10, inteligencia, 11, humildad, 12, emoción, 13, libertad, 14, dedicación, 15, unión, 16, esperanza, 17, capacidad, 18, estereotipia, 19, actitud y 20, afecto o afectividad. Esta misma lista, como si la estuviera leyendo hacia atrás: 20, afectividad, 19, actitud, 18, estereotipia, 17, capacidad, 16, esperanza, 15, unión, 14, dedicación, 13, libertad, 12, emoción, 11, humildad, 10, inteligencia, 9, compromiso, 8, gratitud, 7, amor, 6, honestidad, 5, amigo, 4, felicidad, 3, aprender, 2, familia y 1, valor, como si las estuviera leyendo. Otra cosa es sentarme a repetir como lorito: 1, valor, 1, valor, 1, valor, 2, familia, 2, familia, 2, familia. No. Tener una inteligencia y tener una capacidad desarrollada o una habilidad desarrollada en el campo del aprendizaje a la hora de gestionar la información no es otra, repito, que aprender o a la velocidad que lo leo, a la velocidad que lo escucho o a la velocidad que lo escribo. ¿Será que una habilidad de esta será pertinente o no para su hijo o para su hija? ¿Será que si usted cree que usted como papá y mamá desde la casa le enseña a su hijo cómo desarrollar esta capacidad de aprendizaje, su hijo va a poder o no va a poder sobrevivir en un mundo vertiginoso, incierto, complejo, ambiguo? Yo creo que sí. Elki, vamos a comprobar su capacidad de aprendizaje. De esta lista de palabras, ¿cuál es la número 15? Unión.
¿Cuál es la palabra número 18? Estereotipio. ¿Cuál es la palabra número 3? Aprender de lo que estamos tratando. ¿Cuál es la palabra número 10? Inteligencia. ¿Cuál es la palabra número 8? Gratitud. Vea, es que yo necesito que usted me diga, por favor, capacidad. Hoy que estamos hablando de desarrollar nuestras capacidades, ¿en qué página, en qué artículo, en qué renglón está? En el número 17. Dígame, por favor, esto de compromiso, ¿en qué página, en qué renglón, en qué capítulo está? En el número 9. Yo necesito que usted me diga emoción, ¿en qué página, en qué artículo, en qué renglón? En la página número 12. Después de emoción, ¿qué me hablaron? Pues de la libertad. Y antes de la emoción, ¿qué estuvo hablando el profesor? Pues de la humildad. ¿Cuál es la primera? Pues valor. ¿Y cuál es la última? Afectividad. Esto es tener una capacidad y una habilidad inteligentemente desarrollada. Pueden aplaudir, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿será que una capacidad y una habilidad desarrollada en su hijo y en su hija de esta manera lo podrá capacitar para sobrevivir en un siglo XXI con estas características? Yo creo que sí. De esta manera entonces terminamos este primer bloque, este primer segmento, y a continuación comenzamos lo que para mí es la experiencia central de esta tarde, y es cómo entonces desarrollar el talento en nuestros hijos, que es para mí la experiencia central de esta tarde. ¿Cómo entonces, Elkin, desarrollar el talento en nuestros hijos? Escuchen muy bien. En esta tarde hemos hablado de actuar de una forma tonta y de una forma estúpida. Hemos dicho que podemos ser inteligentes, pero actuar de forma tonta y de forma estúpida. Y es sino que ustedes me digan, sí, no solo en Colombia, sino en América Latina, la inmensa mayoría de las escuelas, de los colegios y de las universidades, aunque se dedican a formar y educar a nuestros hijos, tristemente también las escuelas, los colegios y las universidades están actuando de forma tonta y estúpida. Y no se diga nosotros como padres de familia en nuestra casa. ¿Por qué razón? ¿A ustedes no les parece muy tonto y muy estúpido, o sea, como algo salido de los cabellos, que queramos enseñar, que queramos estudiar, que queramos aprender, pero que no nos preocupemos ni nos interesemos por tener una mínima idea de cómo funciona nuestro cerebro? ¿A usted no le parece que lo primero que usted tiene que tener claro es cómo mínimamente funciona esta gran maquinaria que tenemos en nuestra cabeza, que es la que nos permite aprender? Yo les pregunto, ¿qué tal si ustedes ahora en tiempo de pandemia hubiesen querido tener el emprendimiento familiar de dedicarse a hacer guantes? Porque ahora una de las líneas de unidades de negocio en la pandemia fue los guantes quirúrgicos, eso se vendió muchísimo. Entonces vamos a suponer que usted va a querer dedicarse a diseñar o a fabricar guantes para las manos. Lo más lógico no es que usted conozca al menos previamente cómo es la forma anatómica de una mano, o cómo se va a poner usted a diseñar guantes para una mano sin saber previamente siquiera cómo es una mano. Es lo más tonto y lo más estúpido. Pues señor, pues señora, así estamos en este momento en Colombia y en América Latina. Queremos enseñar, queremos estudiar, queremos aprender, pero no hemos todavía aprendido a tener una mínima idea de cómo funciona nuestro cerebro. Lo más tonto y lo más estúpido. Tener una mínima idea de cómo funciona nuestro cerebro se hace definitivo. Porque ¿cuántos de sus hijos o cuántos de ustedes en este momento no se creen malos, no se creen cerrados, no se creen trancados, discúlpenme la expresión, no se creen brutos, no se creen cerrados? Es que yo toda la vida, Elkin, he sido malo, bruto, cerrado, trancado para las matemáticas. Eso a mí no me entra. Y así salió este muchachito. Elkin, es que yo toda la vida he sido malo, burro, cerrado, trancado para el inglés. Eso a mí no me entra. Así salió esta muchachita. Eso es mentira. Usted ni es malo, ni es bruto, ni es cerrado, ni es trancado. Lo que pasa es que usted no sabe cómo funciona mínimamente su cerebro. De la idea que usted tenga de su cerebro
y de la idea que usted le enseña a su hijo y a su hija para que ellos tengan de su cerebro, de esa idea que usted y que su hijo tenga de su cerebro, va a depender en últimas la idea que usted tenga de su inteligencia. Y de la idea que finalmente usted tenga de su inteligencia, y de la idea que su hijo o su hija finalmente tenga de su inteligencia, de eso va a depender en últimas en lo que él o ella se puedan llegar a convertir en la vida. No es lo mismo si yo tengo una idea de mi inteligencia positiva, así yo me creo malo, burro, cerrado, trancado, negado, porque eso a mí no me entra. De eso en últimas va a depender lo que su hija se termine convirtiendo en la vida. Entonces, primer aprendizaje definitivo de la tarde de hoy. Tener una mínima idea de cómo funciona nuestro cerebro implica que usted hoy aprenda primeramente para que llegue a su casa y le pueda lograr que su hijo también finalmente lo termine aprendiendo, que el cerebro de nosotros los seres humanos no fue diseñado, no fue creado para captar, para procesar, para asimilar conceptos, ideas o pensamientos abstractos. Su cerebro, el cerebro de su hijo y el cerebro de su hija han sido creados y diseñados con la capacidad de captar, de procesar, de asimilar en milésimas de segundo una imagen concreta. Usted ha escuchado el famoso adagio popular que dice: vale más una imagen más que 1000 palabras. Eso significa que nuestro cerebro procesa mucho más rápido una imagen más que un concepto, más que una idea o más que un pensamiento abstracto. ¿Cuál es la dificultad más grande que tenemos hoy en las clases y en los colegios y en las universidades? Que ustedes, mis queridos profesores, como tampoco lo han terminado aprendiendo, llegan a sus aulas de clase y se ponen a transmitirle del tablero a sus alumnos una chorrera de ideas, una chorrera de conceptos y una chorrera de pensamientos abstractos que ni usted ni el cerebro de su alumno pueden procesar. Hoy vamos a aprender de Parménides, el filósofo presocrático. A ver, niños, tomen nota. Parménides sostuvo que el ser nunca podrá llegar a ser no ser y el no ser nunca llegará a ser ser. A ver, Carlitos, ¿usted qué entendió de eso? ¿Qué profesor? Que el ser nunca podrá llegar a ser no ser y que el no ser nunca llegará a ser ser. Vea, profesora, no sea injusta, por Dios. Eso es un pensamiento muy abstracto, eso es una idea muy abstracta que ese muchachito, que esa muchachita no van a captar en cuestión de segundos. Hoy estamos aprendiendo que mi cerebro capta, procesa y asimila mucho más rápido una imagen concreta. Entonces, la inteligencia de nosotros los seres humanos consiste en aprender a pensar en imágenes concretas. Repito, la inteligencia suya y la inteligencia de sus hijos, usted se las puede desarrollar en la medida en que usted les enseña a pensar en imágenes concretas. Ejemplo, Elkin, yo tengo que aprender ya mismo una idea, un concepto sobre la política. Usted ni su hijo se deben poner a pensar en la política, ni a analizar la política, ni a reflexionar sobre la política. Lo primero que usted tiene que hacer es tener en su cabeza una imagen concreta de alguien o de algo que a usted le represente la política. Una imagen, nunca quedarnos en la idea. Yo necesito, Elkin, aprender una idea, un concepto, un párrafo sobre la fe. Usted no se puede quedar meditando en la fe, ni analizando la fe, ni haciendo una gran disquisición sobre la fe. No, eso no lo van a aprender. Usted lo que tiene que hacer es que su alumno, que su hijo, que su hija, con la imaginación, con la creatividad, rápidamente pueda llevar el concepto de fe a una imagen concreta de algo, de alguien que a él le represente la fe. Vea el que yo estoy viendo la imagen del Papa Juan Pablo II, que a mí me representa mucho la fe. Yo estoy viendo ahora la imagen de la Virgen que hay acá en la Guacatala, donde la gente va en romería ya a hacer sus peticiones, que eso a mí me despierta mucha fe. Ah, una imagen concreta. El que yo necesito ahora, ustedes me dieron una palabra, ¿cuál fue la palabra número 13? Aún me acuerdo, libertad, la palabra número 13, libertad. Entonces en ese momento yo me puse pues a pensar en la libertad, a analizar la libertad, a hacer un análisis y una disquisición de la libertad. No, señores,
Lo que yo hice acá parado fue que automáticamente me imaginé la estatua de la libertad. O si a usted no se le ocurrió en ese momento de la estatua de la libertad, a lo mejor a otros se le ocurre unas personas privadas de su libertad en una cárcel como símbolo de la libertad. O a lo mejor a otros se les ocurrió con su imaginación y su creatividad ver unas palomas blancas saliendo de una jaula como símbolo de la libertad. Ah, no me estoy quedando en el concepto, me estoy quedando en una imagen concreta. ¿Cuál fue el modelo pedagógico de Jesús? ¿Y por qué a Jesús se le conoce como el más grande maestro de la humanidad? Aún después de más de 2000 años seguimos aprendiendo el mensaje de Jesús. Jesús, como maestro de la humanidad, desarrolló su inteligencia y la de las personas que estuvieron cercanas a él a través de ideas, de pensamientos y de conceptos filosóficos muy abstractos. No. ¿Cuál fue el modelo pedagógico de Jesús? Las parábolas, es decir, imágenes concretas. Yo quiero que usted aprenda el valor de un hijo y el valor y sobre todo el respeto que un padre debe tener frente a un hijo. Ahí tenemos la imagen del hijo pródigo. Ah, una imagen. No se quedó él haciendo análisis ni reflexiones, una imagen. O sea que la esencia es pensar en imágenes. Elkin, esto lo vamos a aterrizar a un ejemplo más concreto. Elkin, dígame si esto no es injusto. Vea a este muchachito este fin de semana. La profesora le pone un taller de ciencias naturales. Un niño de quinto de primaria, imagínese Elkin, ya le están dando materias y conocimientos como si estuviera en la universidad. ¿En qué consiste este taller? Que se tiene que aprender para el lunes todo lo de la teoría celular. Teoría celular. Y entonces imagínese Elkin que este niño tiene que aprenderse pues que la célula, todos los componentes de la célula, y tiene que aprenderse que al interior de la célula hay una serie de organelos celulares que son los que permiten el funcionamiento de la célula. Y esta niña que apenas tiene 9 años tiene que aprenderse que es que mitocondrias, que es que vacuolas, que es que retículo endoplasmático, que es que aparato de Golgi. Hágame esa Elkin, ¿y cómo hago yo para que esta muchachita se aprenda eso, Elkin? Hoy usted está aprendiendo. Por favor, enséñele a su hijo, no se quede en el concepto y la idea, haga que él con su imaginación y su creatividad lleve todo a una imagen concreta. Elkin, mi niño, mi niña, tiene que aprender para el lunes que uno de los organelos que hay al interior de la célula se llaman vacuolas, y que las vacuolas son organelos alargados que tienen como tarea digerir y eliminar los productos de desecho al interior de la célula. ¿Cómo le meto eso a este niño? Pues, señora, que no se quede en la idea, que no se quede en el concepto, que el cerebro de su niño lo puede asimilar mucho más a través de una imagen concreta. Pues ustedes y yo ya vamos a hacer este ejercicio. En este momento, con la imaginación y la creatividad, no vamos a imaginar ni a pensar en una vacuola, no. Yo voy a pensar en una imagen concreta que al menos fonéticamente se parezca a una vacuola. Una vaca con vacuola se parece, y para su hijo, para su hija va a ser mucho más fácil ver una vaca que una vacuola. Entonces yo estoy viendo una vaca, una imagen concreta. ¿Qué dice el libro? Que la vacuola es un organelo alargado. Ah, mi amor, vea usted lo que tiene que hacer. Ya mismo vamos a pintar una vaca totalmente alargada como si fuera un perro salchicha, y el muchachito se entretiene pintando la vaca alargada como un perro salchicha. ¿Qué dice la guía del taller? Que la vacuola tiene como tarea digerir y eliminar los productos de desecho al interior de la célula. Pues mi niño, usted lo que tiene que pintar y lo que tiene que ver es que esa vaca alargada está en el patio, en el solar de la casa, y usted se va a imaginar que esa vaca está digiriendo y eliminando sus desechos, y vea que le dejaron el recordatorio para que usted limpie. Entonces, estamos viendo una vaca totalmente alargada como un perro salchicha que en el patio, en el solar de mi casa, está digiriendo y eliminando sus desechos. Si su hijo tuvo la capacidad de ver eso, y si usted hoy lo acabó de ver conmigo, a partir de este momento usted nunca se le va a olvidar lo que es una vacuola. Cuando usted vea la vaca, eso significa vacuola. Como veo que la vaca es alargada, pues eso lo que significa es que la vaca, como la vacuola, es alargada. Y como veo que esa vaca digiere los alimentos, y ahí dejo el recordatorio, pues eso lo que traduce es que la vacuola, como la vaca, tiene la función de digerir y eliminar los productos de desecho. Mire, lo aprendimos así de rápido. Así funciona nuestro cerebro.
Entonces, primer gran aprendizaje de hoy, todo hay que llevarlo a imágenes concretas, porque mi cerebro procesa más una imagen más que una idea o que un concepto. Conclusión, antes de pensar, usted le tiene que enseñar a su hijo a visualizar. Mucho antes de conceptualizar, usted papá, usted mamá le tiene que enseñar a su hijo a ver bajo imágenes concretas eso que él necesita estudiar o eso que él necesita aprender. Segundo gran aprendizaje de la tarde de hoy. Escuchen bien, esto no lo dice él. Imagínense, Aristóteles, desde la época de Aristóteles ya este chisme se sabía. No hay nada en el cerebro humano que antes no haya pasado por todos los sentidos. Dicho de otra manera, los medios, los canales, las puertas, las ventanas, los puentes, las autopistas, las carreteras por las cuales llega la información a mi cerebro no son otras ni otros que cada uno de nuestros sentidos. Entonces es a través del sentido de la vista, a través del sentido del oído, a través del sentido del olfato, a través del sentido del gusto, a través del tacto, a través de estos medios y de estos canales, como llega la información a nuestro cerebro. Entonces, si de lo que se trata es que mi hijo desarrolle su capacidad de aprendizaje, a partir de hoy, usted en la casa o usted como docente en el aula de clase, lo que debe hacer es que su hijo se vuelva un experto, que su hija se vuelva una experta en lo que vamos a llamar hoy es una sinestesia. Elkin, que es una sinestesia, sin, unir, juntar, estesia, los sentidos. O sea que a la hora de ver lo que yo tengo que aprender, su hijo, su hija tiene que unir y tiene que juntar todos los sentidos. A la hora que usted, querido profesor o querida profesora, quiera que su alumno termine aprendiendo, su estrategia tiene que lograr que ellos involucren todos sus sentidos. Entonces, ellos tienen que oler, ellos tienen que oír, ellos tienen que tocar, ellos tienen que ver, ellos tienen que saborear lo que tienen que aprender. A nivel de la vista, el sentido visual, a partir de hoy, para que los datos se le queden en el cerebro a su hijo, a todo lo que su niño, su niña tenga que aprender, enséñele a que le pongan un color raro, un color extraño, un color inusual, que nada tenga que ver con esa información. Yo tengo que aprenderme hoy una palabra para un ejemplo y darme a entender. Árbol. ¿De qué color es un árbol? Verde. Ah, pues si su niño va a ver un árbol de color verde, como es tan común y como es tan corriente, eso se le va a olvidar a los 2 segundos. Pero si usted le enseña a su hijo a ver un árbol de color fucsia, de color morado, de color rosado, de color azul, ese árbol es tan extraño, es tan inusual, que va a impactar visualmente el cerebro de su niño y va a haber menos probabilidad de que él lo termine olvidando. No solamente a nivel visual hay que ponerle un color raro y extraño, a nivel visual hay que ponerle a las cosas movimiento. ¿Qué significa? Que su hijo, que su hija no se pueden imaginar las cosas quietas, estáticas, sino que las tienen que aprender a ver dinámicas, porque el cerebro impacta y recuerda más las cosas que ve en movimiento. Entonces un árbol ahí quieto, no, ese árbol se mueve, ese árbol baila, ese árbol se estremece de un lado para el otro. Y no solamente vamos a nivel visual a ponerle color y movimiento, también usted le tiene que enseñar a su hijo a que sea un experto en la exageración. Y en la exageración, tanto en el tamaño como en la cantidad. Tamaño. Su hijo va a ver un arbolito de 15 metros cuadrados o de 1,59, que es lo que mide él, que en ese árbol se le va a olvidar. Pero si su hijo tiene la capacidad de imaginar un árbol, exageración, tamaño, 2 veces más grande que el edificio Coltejer de Medellín, y si además de eso ese árbol no es 2 veces más grande que el edificio Coltejer de Medellín, sino que es uno, no es uno, sino que son miles, son cientos, ¿será que ese árbol se le va a olvidar a su hijo? Su hijo no está viendo un árbol, está viendo miles de árboles.
2 veces más grande que el edificio Coltejer, que se mueven de color fucsia, de color rosa, de color azul. ¿Será que ese árbol se le va a olvidar a su hijo? Va a ser muy difícil. No solamente el sentido de la vista, usted tiene que enseñarle a su hijo a que le ponga sonido, es decir, a que escuche eso que él necesita aprender. No solamente a que escuche, también a que le asigne un olor. Ay, yo estoy escuchando las ramas, los chamizos de ese árbol, pero fíjese, Elkin, yo también estoy sintiendo que es un árbol que huele a sándalo. Uy, este árbol me huele a pino. Uy, no, este árbol me huele a eucalipto. Ah, o sea que también le estoy asignando un olor. No solamente lo vamos a oír, no solamente lo vamos a oler, también lo vamos a saborear, también lo vamos a gustar. Ay, Elkin, este árbol me sabe agridulce. Ay, Elkin, este árbol me sabe amargo. Ah, lo estoy saboreando. Y no solamente lo vamos a saborear, también lo vamos a tocar. Fíjese, vea, esto es un árbol muy liso, muy carrasposo. Pregunto, ¿será que después de que usted o su hijo sintieron que es un árbol carrasposo, que le supo amargo, que le supo dulce, que además de eso huele a sándalo, huele a pino, huele a eucalipto, y que además de eso usted le está escuchando las ramas, los chamizos, las hojas, que además de eso no es un árbol, sino que son miles de árboles, que son 2 veces más grandes que el edificio Coltejer, que se mueven, unos de color fucsia, otros de color azul, otros de color rosado? ¿Será que ese árbol se le va a olvidar a su hijo o se le va a olvidar a usted? Va a ser muy difícil que se le olvide, porque con esa idea o con ese concepto de árbol, su hijo aprendió a hacer una sinestesia, es decir, a unir y juntar todos sus sentidos. Y si aparte de eso, a esa imagen, a ese dato, usted le pone un dato ridículo, un dato absurdo, un dato irracional, un dato cómico, un dato chistoso, un dato paradójico, un dato fuera de lo común, va a ser más difícil que puedan olvidar la información, porque nuestro cerebro aprende y recuerda las cosas raras, las cosas extrañas, las cosas fuera de lo común. Lo que es muy común y lo que es muy corriente lo olvidamos con facilidad. Tercer gran aprendizaje de la tarde de hoy. Escuchen muy bien. No hay memoria sin emoción, o mejor dicho, no hay memoria sin sentimiento y no hay aprendizaje sin emoción. Repito, no hay memoria sin sentimiento y no hay aprendizaje sin emoción. De nada nos sirve que nuestro cerebro se adelante si nuestro corazón se queda atrasado. Es muy importante entender que la emoción y el sentimiento es lo que más nos permite ampliar la capacidad de aprendizaje. Porque nuestro cerebro está lleno de millones de neuronas. Y esas neuronas tienen unas terminaciones llamadas dendritas. Cuando esas dendritas logran conectarse unas con otras, acontece lo que se llama en la famosa sinapsis. Y a base de conexiones y de relaciones neuronales es como se genera el aprendizaje. ¿Qué es lo que en la vida corriente y cotidiana más conexiones neuronales le puede generar al cerebro de su hijo o de su hija? El grado de emoción y el grado de sentimiento con que él estudie, con que él aprenda. Y ahí tenemos el problema mayor en las escuelas y en los colegios. Clase de matemáticas. ¡Matemáticas! ¡Ay, ya me da dolor de estómago! Me voy ya mismo para la enfermería que me incapaciten. Yo no me voy a mamar esa clase con esa profesora. Significa que entonces ya el cerebro de ese niño o de esa niña, por más que usted le insista, le va a quedar muy complicado que aprenda las matemáticas. ¿No ve que él no siente ni emoción ni sentimiento frente a las matemáticas? Clase de castellano, castellano y con Rubiela. Vea, mejor me parto un brazo ya mismo, pero yo esa clase no entro. Ah, significa que ese niño, que esa niña, por más que usted le insista, si no siente ni emoción ni sentimiento por la lengua castellana, no la va a terminar aprendiendo. Por eso su misión como papá, su misión como mamá, mucho antes de enseñarle algo a su hijo, lo que usted tiene que hacer es despertar en su hijo el gusto, el entusiasmo, el interés, la emoción y el sentimiento por esa tarea. Mucho antes que usted como profesor o como profesora llegue a su aula a decir yo soy la profesora de matemáticas
y vengo a enseñarles matemáticas, lo primero que usted tiene que hacer es despertar el entusiasmo, el interés, el gusto, el placer, la emoción por las matemáticas. De lo contrario, no lo van a terminar aprendiendo. Cuarto aprendizaje antes de la experiencia demostrativa de ustedes. Escuchen bien. Por una parte, vamos a imaginar una gran caja de cartón y por otra parte vamos a imaginar un archivador, póngale usted de 3x5. ¿Cuáles de los dos tendrá mayor capacidad de almacenamiento? ¿La gran caja de cartón o el pequeño ordenador o el pequeño archivador de 3x5? ¿Cuál de los dos tendrá mayor capacidad para almacenar cosas o elementos, objetos? ¿La caja de cartón o el pequeño archivador? El archivador. ¿La caja de cartón o el archivador? Pues si vamos a ver por capacidad, lo lógico es que la caja de cartón tenga más capacidad, porque es mucho más grande. El archivador es apenas de 3x5. Entonces, ¿cuál de los dos tiene más capacidad para almacenar objetos? La caja de cartón. Ahora, sucede que en la caja de cartón todo lo metí de manera desordenada, porque tenía mucha capacidad. Pero en el pequeño ordenador de 3x5, como tiene un orden alfabético, tiene un orden numérico, ahí las cosas no las metí de manera desordenada, sino siguiendo un orden, siguiendo un sistema. Entonces, aunque la caja de cartón de hecho pueda tener más capacidad, resulta para mi inteligencia y para mi memoria mucho más útil no la caja de cartón, sino el pequeño ordenador. Porque a la hora de ubicar, a la hora de localizar los datos, la caja de cartón los tiene revueltos. En cambio, el pequeño ordenador, el pequeño archivador, lo tiene de manera ordenada y de manera sistematizada. O sea que el gran problema de mi memoria y de mi inteligencia no es la capacidad, sino la manera útil como yo pueda desarrollar esa capacidad. No es lo mismo si me dicen, vaya a la biblioteca y traiga tal libro. Yo voy a la biblioteca, sé que tengo que buscar esa asignatura, sé que tengo que buscar, digamos, esa parte de la biblioteca, esa numeración, y les traigo el libro. No es lo mismo si me dicen, ve, acá tenemos 500 libros en este centro de este salón, busque tal libro. Le va a quedar mucho más difícil porque no está ni ordenado ni sistematizado. Entonces, a partir de hoy, usted le va a enseñar a su hijo a ordenar, a organizar y a sistematizar lo que él necesite aprender. De tal manera que él aprenda casi de manera divertida a organizar los datos que él necesita aprender para que los pueda recordar después de mucho tiempo. Y esto usted se lo va a enseñar a través de lo que los griegos llamaron los palacios de la memoria o los casilleros mentales. En el Areópago era el sitio donde iban los griegos de esa época a dar discursos de 6-7 horas de duración. Y ustedes se imaginan a un Platón, a un Aristóteles, a un Sócrates, parado como un lorito, repita, oh gloria inmacesible, júbilo inmortal, oh gloria inmacesible, júbilo inmortal. Hombre, no. ¿Será pues que semejantes mentes brillantes la inteligencia no les alcanzaría para algo más? Pues cómo se aprendían en la época de los griegos, en la época de los romanos, en la Edad Media, cómo hacían en el Renacimiento, en la Universidad Sorbona de París, para aprenderse en grandes discursos, a través de lo que ellos llamaron eran los palacios de la memoria o los casilleros mentales. Los palacios de la memoria fueron utilizados en la antigua Grecia. Consiste en asociar y fijar información en términos de un lugar o una ubicación específica para poder recordar el conjunto completo de la información. Es necesario entonces pensar un camino conocido y construir una ruta que debemos aprender muy bien con nuestros hijos. En últimas es, yo voy a hacer de mi casa un palacio de la memoria. Ojo pues que esto lo va a enseñar usted a sus hijos. Yo voy a hacer de la escuela, del colegio con mis alumnos, un palacio de la memoria. Yo voy a hacer de la ciudad, del pueblo, un palacio de la memoria. Entonces voy a aprender sitios, el recorrido por mi casa, y cada sitio de mi casa va a ser un palacio de la memoria. Cada lugar de la escuela, la oficina, el baño, la biblioteca, el auditorio, el salón tal, el parque, la tienda, la cancha, eso va a ser un palacio de la memoria. Cada sitio de la ciudad, que el Centro Comercial Santa Fe, que Villanueva, que el Coltejer, cada sitio va a ser un palacio de la memoria.
Entonces, como esta sesión la vamos a finalizar con un acto demostrativo, yo quiero pedirles a ustedes el favor de que en este momento presten mucha atención, porque vamos rápidamente a hacer de su casa un palacio de la memoria. Y asimismo, como yo se lo estoy logrando aprender, que ustedes lo aprendan en esta tarde, es que yo deseo que usted se lo enseñe hoy a su hijo, a su hija, o usted como profesor y profesora también haga lo mismo mañana en el aula de clase. Entonces, amigos y amigas, vamos en este momento no a pensar, sino a ver cada uno de estos lugares que usted ya mismo va a extraer de su propia casa. Y esto mismo es lo que usted va a hacer en su casa con su hijo o con su hija, para enseñarles a guardar la información de forma ordenada y sistematizada. En este momento usted cierra los ojos y con su imaginación, usted comienza a imaginarse en la casa, en su casa. El primer sitio que usted va a ver en su casa va a ser la puerta. Sitio número 1, puerta. Ahora mismo imagínese tocando la puerta de su casa, viendo la puerta de su casa, poniéndole color a la puerta de su casa. 1, puerta. Estoy viendo la puerta de mi casa. Paso de la puerta de mi casa al sitio número 2. ¿Y cuál va a ser el sitio número 2? Pues hombre, el pasillo, el corredor de su casa. En este momento imagínese usted corriendo por el pasillo de su casa, caminando por el pasillo de su casa. 2, pasillo. 3, va a pasar del pasillo y ahora usted se va a imaginar en la sala de su casa. Usted va a ver el sofá de su casa, la silla de su casa, la mesa que hay en el centro de su casa, las cortinas de la sala, la lámpara, los adornos, las porcelanas, los cuadros. Estoy viendo el sitio número 3 de mi casa, que es la sala. De la sala vamos a pasar al sitio número 4. ¿Cuál va a ser el sitio número 4 de mi casa? La terraza, el balcón. Ahora me imagino con mi hijo, con mi hija en el balcón, en la terraza de mi casa. Pero vea, por favor, imagínese. No estoy pensando, yo estoy viendo la terraza y el balcón de mi casa. 4, balcón o terraza. Sitio número 5, el comedor. En este momento yo me estoy imaginando el comedor, estoy viendo la mesa del comedor, me estoy sentando con mis hijos a comer, a desayunar, a cenar, estoy viendo los manteles, los individuales, las sillas. 5, comedor. Sitio número 6, pues cerca del comedor, ¿qué quedará? Pues la cocina. Usted ahora se está imaginando la cocina de su casa, la alacena, está viendo la nevera, está viendo los anaqueles, donde guarda el mercado, la estufa, las ollas. Estoy viendo en el sitio número 6 la cocina. Sitio número 7, donde usted no puede ir por mí, el baño, el guate, el país de los mundos bajos. Por favor, en este momento usted está en el baño, véase en la ducha, vea la taza, vea el inodoro, vea el lavamanos. 7, baño. Del baño usted va a pasar al sitio número 8, el dormitorio, su alcoba, su dormitorio. Vea por favor su cama, vea la mesa de noche, vea la pantalla del televisor. 8, dormitorio, su dormitorio. Sitio número 9, usted va a imaginarse las escaleras que hay en su casa. Baje por las escaleras, suba por las escaleras, échese a rodar por las escaleras de su casa. 9 escaleras. Y sitio número 10, el garaje. Estamos usted y yo viendo el garaje de nuestra casa. 10, garaje. Entonces vamos ya mismo entre todos a repasar. Sitio número 1, entre todos, voz alta. Sitio número 2. Pasillo. Sitio número 3. Sala. Estamos viendo cada lugar de nuestra casa. No lo estoy diciendo, lo estoy viendo. Sitio número 4. El balcón. Sí, balcón o terraza. Sitio número 5. Comedor, durito entre todos. Sitio número 6. Cocina. Sitio número 7. Baño. Sitio número 8. Dormitorio. Sitio número 9. Escalas. Y sitio número 10. Garaje. Vamos a hacer este recorrido hacia atrás, por favor. 10. Garaje. 9. Escaleras. 8. Dormitorio. 7. Baño. 6. Cocina. Entre todos. 5. Comedor. 4. Terraza. 3. Sala. 2. Pasillo. Y 1. Puerta. Por última vez hacia adelante. 1. Puerta. 2. Pasillo. 3. Sala. 4. Terraza. 5. Comedor. 6.
cocina, 7, baño, 8, dormitorio, 9 escaleras, y 10 garaje, entre todos. Sitio número 1, Puerta. sitio número 2, pasillo, sitio número 3, sala, sitio número 4, terraza, sitio número 5, Comedor. Comedor. sitio 6, cocina, sitio 7, baño, sitio 8, dormitorio, sitio 9 escalas, y sitio 10 hacia garaje, atrás. 10, durísimo. garaje, 9, Escalas. 8, dormitorio, 7, baño, 6, cocina, 5, comedor, 4, Terraza. terraza, 3 y sala, 1. puerta. Muy bien. Último aprendizaje para finalizar con la experiencia demostrativa, no mía, sino de ustedes. Escuchen bien. En esta experiencia humana todo es doble. Así como existe el día, existe la noche, así como existe el amor, existe el sufrimiento, así como tenemos hemisferio izquierdo, tenemos hemisferio derecho, así como tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas, 2 senos. Es decir, en esta experiencia humana todo es doble. Escuchen bien. Dicen que una de las grandes leyes universales es: en esta vida física todo es mente, todo es mente, todo es mente. Y si acabamos de decir que acá todo es doble, que todo es ambiguo, usted ha escuchado de que tenemos mente consciente y que tenemos mente subconsciente. De las dos mentes, la única que aprende es la mente subconsciente. ¿Y cómo aprende la mente subconsciente? Como lo hace un celular. Si usted en su celular graba reggaetón, ¿qué le va a reproducir el celular? Reggaetón. Si en su celular usted graba vallenatos, ¿qué le va a reproducir? Vallenatos. No conocemos el primer celular que usted grabe tangos y le reproduzca música a Ana Gabriel. Le va a reproducir tangos. Esto entonces para aprender ¿qué? Que todo es mente y que la mente subconsciente aprende a partir de las palabras padre, madre, profesor, que usted mismo se dice así para sí o que usted le repite todos los días a su hijo o a su hija. Si usted es de las personas que le dice a su hijo: es que usted es un bruto, es que usted es malo, es que usted es cerrado, es que usted es trancado, es que usted es negado, usted está cometiendo el peor crimen y el peor asesinato en contra de su hijo. Si usted es de la profesora que le dice a su hijo que él es un bruto, o a su alumno que ella es una bruta, usted está asesinando a ese estudiante. Porque recuerde, mi mente subconsciente aprende a partir de lo que yo me repito, de lo que yo escucho. Palabras negativas crean pensamientos negativos. Pensamientos negativos crean sentimientos negativos. Pensamientos más sentimientos negativos crean hábitos, conductas y comportamientos negativos. Y la sumatoria de las conductas y los comportamientos negativos no es otra que crear una personalidad negativa. Y tener una personalidad negativa es la cuota inicial para que su hijo no desarrolle sus talentos. Palabras positivas crean pensamientos positivos crean sentimientos positivos, pensamientos más sentimientos crean hábitos y conductas positivas, conductas y comportamientos positivos crean una personalidad positiva, y tener una personalidad positiva es la cuota inicial para que su hijo, para que su hija desarrolle una inteligencia triunfante y por ende desarrolle muy bien sus talentos. ¿Qué se tiene que decir usted y qué le tiene que decir a su hijo y a su hija hasta el cansancio? Mijita, mijito, usted sí puede, usted es capaz, usted es una persona muy inteligente, usted tiene muchas capacidades, usted puede hacerlo. Si usted le dice usted es malo, bruto, cerrado, trancado, eso no le va a servir. Entonces, de las dos mentes, la que aprende es la mente subconsciente. ¿Y qué necesito yo en este momento para hackear ya mismo cada uno de sus cerebros y para desbloquear su capacidad de aprendizaje? Que ya mismo usted se diga en este momento: yo puedo, soy capaz, soy inteligente, tengo muchas capacidades y puedo hacerlo. Una vez más, dígase ahí sentado: yo puedo,
soy capaz, soy inteligente, tengo muchas capacidades y puedo hacerlo. Por tercera vez, Yo puedo, soy capaz, soy inteligente, tengo muchas capacidades y puedo hacerlo. Les pido que no escribamos más nada. Vamos a dejar lo que tienen escribiendo en este momento de lado. Y comenzamos con el ejercicio demostrativo. Elkin, usted dijo al inicio, ¿el talento es innato o el talento se aprende? El talento se aprende. Pues exactamente lo que usted hizo conmigo lo voy a hacer ya mismo con usted en tiempo récord. Usted me hizo un dictado de 20 palabras, yo ya le voy a hacer también a usted un dictado. Y usted lo va a aprender a alta velocidad, con gran precisión, igual o mejor a que lo aprendí yo. Y de esa manera usted se va a dar cuenta que el talento no es innato, el talento se aprende. Por favor, dejamos de escribir. Me siento como estamos en este momento, cómodos. En este momento no vamos ni a escribir ni vamos a ver el celular. Usted va a cerrar los ojos si cree que de esa manera se concentra más, o simplemente ponga su vista fija en un solo lugar y no la quite de ese lugar hasta que no terminemos el ejercicio. Y el ejercicio lo comenzamos a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. La primera palabra para que ustedes aprendan, no yo, sino ustedes, es pájaro. Repito, pájaro. Pues Elkin, usted hoy nos enseñó que todo hay que llevarlo a una imagen concreta. Por tal motivo yo estoy en la puerta de mi casa imaginando no uno sino miles de pájaros. Le estoy poniendo color a esos pájaros. Estoy viendo cómo saltan, cómo brincan esos pájaros en la puerta de mi casa. Estoy tocando esos pájaros, estoy escuchando el llanto de esos pájaros, estoy acariciando, estoy besando a esos pájaros en uno, la puerta de mi casa. Estamos ya en este momento en la puerta de la casa viendo los pájaros. Uno, pájaro. La segunda palabra para aprender en la tarde de hoy es mesa. Elkin, yo estoy ahora en el pasillo de mi casa, que es el sitio número 2. Y en el pasillo de mi casa no estoy viendo una mesa, estoy viendo muchas mesas. Me imagino el tamaño de esas mesas, estoy rastrillando, estoy empujando esas mesas, me meto debajo de esas mesas, estoy brincando, estoy saltando encima de esas mesas, le pongo peso y tamaño a esas mesas. En el pasillo de mi casa estoy viendo la mesa. 2, mesa. No repaso los datos anteriores, sigo adelante. Paso al sitio número 3 de mi casa, que es la sala. La tercera palabra para aprender en la tarde de hoy es carne. Repito, carne. Ahí donde usted se encuentra, se imagina en la sala de su casa haciendo una parrillada, haciendo un asado. Usted se imagina asando la carne en la sala de su casa, sienta el humo que sale, sienta el olor de esa carne, saboree esa carne. Vea cómo le chorrea el aguasangre de la carne. Usted está partiendo carne, está asando carne en la sala de su casa. 3, carne. La siguiente palabra para recordar es tempestad. Repito, tempestad. Paso al sitio número 4 de mi casa, que es la terraza. Y en este momento usted se va a imaginar en su terraza en medio de una gran tempestad. Imaginémonos, por favor, cómo caen los rayos, escuche el sonido de los rayos, imagínese los truenos, escuche esos truenos, usted vea la lluvia. En este momento usted se imagina cómo los ríos de agua corren por las calles de Itagüí, de Medellín. Usted se pone un abrigo, usted prende la sombrilla. Yo estoy en la terraza de mi casa en medio de una gran tempestad. 4, tempestad. Paso al sitio número 5, el comedor. La palabra que vamos a aprender número 5 es alimento. En este momento usted está sentado en la mesa del comedor con sus hijos sirviendo los alimentos. Póngale color a esos alimentos, póngale olor a esos alimentos, saboree esos alimentos, pruebe esos alimentos. Vea la mesa de su comedor llena de alimentos. 5, alimento. Ver el alimento en el comedor. La palabra número 6 que usted va a grabar conmigo en la cocina es Brasil. Repito, Brasil.
Elkin, en este momento yo estoy viendo la bandera de Brasil en la cocina. En mi cocina estamos escuchando el himno de Brasil. En este momento, Elkin, yo estoy viendo a la selección de fútbol de Brasil. Todo eso lo estoy viendo en la cocina. Estoy escuchando el himno de Brasil, estoy viendo la bandera de Brasil, estoy imaginando la selección de Brasil en la cocina. La siguiente palabra para aprender es carpintero. Repito, carpintero. Elkin, estamos en el baño de nuestra casa, estoy imaginándome al carpintero. Usted se está duchando con el carpintero, usted se está bañando con el carpintero, un dato cómico, un dato chistoso. En este momento báñese con el carpintero, vea cómo le talan la puerta, vea el serrucho del carpintero, vea el taladro del carpintero. Estoy viendo en el baño de mi casa al carpintero. La siguiente palabra para recordar es orquesta. Paso al sitio número 8 de mi casa, que es mi dormitorio. Allí en mi cama estoy viendo la orquesta, los músicos de una orquesta. Estamos bailando al ritmo de la orquesta. Usted imagínese en una parranda, en una fiesta en su dormitorio. Está siendo animada y amenizada por la orquesta. Vea los músicos de la orquesta, escuche los instrumentos de la orquesta. En 8, mi dormitorio, estoy viendo la orquesta, estoy escuchando la orquesta, estoy bailando al ritmo de la orquesta. La palabra número 9 que vamos a aprender es cansancio. Repito, cansancio. Elkin, yo me veo tirado en las escaleras, muy cansado, muy cansada. Las suelas de los zapatos totalmente desgastadas. Me imagino cómo me corren los chorros de sudor por la frente como símbolo del cansancio. Estoy pidiendo a gritos un vaso con agua porque tengo mucho cansancio. 9, cansancio. Y la última, la palabra número 10 que vamos a aprender es ratón. En este momento yo me imagino en el garaje de mi casa y veo que allí eso está lleno de ratones. Póngale color a esos ratones, póngale tamaño a esos ratones. En este momento usted se va a imaginar cómo persigue a esos ratones, cómo corretea a esos ratones, cómo mata a esos ratones en el garaje de su casa. Entonces, pregunto, entre todos por favor, ¿qué está viendo usted en 1, la puerta de su casa? Pájaro. ¿Qué estamos viendo en 2, en el pasillo de la casa? Mesa. ¿Qué estoy viendo en 3, en la sala? Carne. ¿Qué estoy viendo en 4, en el balcón? Tempestad. ¿Qué estamos viendo en 5, en el comedor? Alimento. ¿Qué estoy viendo en 6, en la cocina? ¿Qué estamos viendo en 7, en el baño? ¿Qué estoy viendo en 8, en mi dormitorio? Orquesta. ¿Qué estoy viendo en 9, en las escaleras? Cansancio. ¿Y qué estamos viendo en 10, en el garaje? Ratones. Hacia atrás. ¿Qué estoy viendo en 10, en garaje? ¿Qué Ratones. estoy viendo en 9, escaleras? Cansancio. ¿Qué estoy viendo en 8, el dormitorio? Orquesta. ¿Qué estamos viendo en 7, en el baño? Carpintero. En 6, que es la cocina. Brasil. En 5, que es el comedor. En Alimentos. 4, que es la terraza. En Tempestad. 3, que es la sala. En Carne. 2, que es el pasillo. Mesas. Y en 1, que es la puerta. Pájaros. Entre todos. Palabra 1. Pájaro. 2. Mesa. 3. Carne. 4. Alimento. 4. Tempestad. 5. Alimento. 6. Brasil. 7. Carpintero. 8. Orquesta. 9. Cansancio. Y 10. Hacia atrás. 10. Ratón. 9. Cansancio. 8. Orquesta. 7. Carpintero. 6. Brasil. 5. Alimento. 4. Tempestad. 3. Carne. 2. Mesa. Y 1. Pájaro. Por favor. ¿Tu nombre? Sí. Elizabeth, ¿me acompañas un momentico? Acá no mordemos. Venga, un aplauso para Elizabeth rápidamente. Ya vamos a finalizar. Elizabeth, tranquila. Recuerda, yo puedo, soy inteligente, tengo muchas capacidades, puedo hacerlo. Porque todo es mente. Elizabeth, palabra número 1. Pájaro. 2. Mesa.
3, Carne. 4, Tempestad. 5. Brasil. Estamos en el comedor. Carne. Alimento. Alimento, muy bien. 6. Ahora sí. Orquesta. No, No. en la cocina. No ya. se me desconcentre. Carne. En No, la co- alimento. En la Bra. cocina. Brasil. Brasil, muy bien. Ahora siga su recorrido. Palabra 7. Pase el baño, por favor. Orquesta. En el baño, carpintero. 8, ahora sí. Orquesta. 9, Cansancio. sin soplar. Y 10, en el garaje. Ratones. Elizabeth hacia atrás. 10, Ratones. 9, Cansancio. 8, Orquesta. 7. Carpintero. Muy bien. 6. Brasil. Perfecto. 5. Carne. Alimento. Alimento. 4. Carne. Está No. en el balcón. Tempestad. 3. Ahora sí. Carne. Carne. 2. Mesa. Y 1. Pájaros. Un fuerte aplauso, por favor. Elizabeth, ¿cómo ustedes acudieron a la repetición mecánica? No. Asociando. Ustedes simplemente a través de esto que hoy hemos aprendido han logrado darse cuenta que sí es posible aprender muchas más cosas de las que creíamos que podíamos aprender y de que ustedes, al igual que sus hijos, tienen muchas más posibilidades de las que imaginábamos que podíamos tener. Entonces, palabras múltiples. De esta lista de 10 palabras, ¿cuál era el número 5? Alimento. Entre todos, ¿cuál es la palabra número 9? ¿Cuál es la palabra número 3? Carne. ¿Cuál es la palabra número 2? Mesa. Necesito saber orquesta, ¿en qué puesto está? 8. Necesito saber tempestad, ¿en qué puesto está? 4. Quiero saber esto de pájaro, ¿en qué puesto está? 1. Después de la palabra carpintero, ¿qué palabra viene? Orquesta. Antes de la palabra Brasil, ¿qué palabra hay? Alimento. Quiero saber esto, por favor, de carne, ¿en qué puesto está? 3. Después de carne, ¿qué viene? Tempestad. Y antes de carne, ¿qué hay? Mesa. ¿Cuál es la primera? ¿Y Pájaro. cuál es la última? Ratón. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Finalmente, padres, madres y docentes, acabamos de comprobar que nuestras habilidades, como la de nuestros hijos, no están predeterminadas por nuestros genes. Usted acaba de comprobar que nuestras capacidades, que nuestra inteligencia es flexible y maleable, incluso en la edad adulta. Con humildad, con esperanza y una extraordinaria determinación y grandeza, acabamos de comprobar que cualquier persona, incluyendo a nuestros hijos, pueden aspirar a desarrollar todos sus talentos y capacidades. Es decir, que todos los seres humanos podemos ser sujetos y objetos de nuevos aprendizajes. Es decir, que el talento se aprende, que el talento no es innato. Pregunto, me van a responder entre todos, por favor. ¿Qué otras fortalezas queremos que tengan nuestros hijos? Les pregunto. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean activos o que sus hijos sean pasivos? Activos. ¿Ustedes desean que sus hijos sean seguros o inseguros? Seguros. ¿Ustedes desean que sus hijos sean optimistas o pesimistas? Optimistas. ¿Ustedes desean que sus hijos sean sociales o antisociales? Sociales. ¿Ustedes desean que sus hijos sean valientes o cobardes? Valientes. Entre todos, ¿ustedes desean que sus hijos sean creativos o faltos de imaginación? Creativos. ¿Ustedes desean que sus hijos sean responsables o irresponsables? Responsables. ¿Ustedes desean que sus hijos sean resistentes o vulnerables? Resistentes. ¿Ustedes desean que sus hijos sean constantes o inconstantes? Constantes. ¿Ustedes desean que sus hijos sean pensadores críticos o simplemente que sean crédulos? Pensadores críticos. ¿Ustedes desean que sus hijos sean justos o que sean injustos? Justos. ¿Ustedes desean que sus hijos sean afectivos o duros de corazón? Afectivos. ¿Ustedes desean que sus hijos sean egoístas o que sean generosos? Generosos. Entonces,
Si ustedes deciden eso, por favor hablen con la institución para que en un segundo o tercer encuentro que tengan conmigo podamos entonces aprender a desarrollar las otras dos habilidades que se necesitan para poder alcanzar esto, que es la habilidad de aprender a gestionar nuestras emociones y que es la habilidad de aprender a tomar elecciones, a tener criterios de elección y que es la habilidad de aprender a desarrollar las virtudes de la acción. Entonces, en la tarde de hoy, entendiendo la diferencia que hay entre el talento y la inteligencia, entendiendo que mi cerebro capta mucho más rápido una imagen que un concepto o una idea abstracta, después de haber aprendido que no hay nada en mi cerebro que no haya pasado por todos los sentidos, después de haber aprendido la importancia de aprender a ordenar las ideas, los renglones, los párrafos a través de los palacios de la memoria, después de haber aprendido que todo es mente y que mi hijo y que mi hija y que yo mismo aprendo a partir de las palabras que me repito, y después de haber comprobado que ustedes y yo tenemos muchas más posibilidades y que su hijo como usted también tiene muchas más posibilidades de los que ustedes se imaginan, en la tarde de hoy estuvo felizmente con todos ustedes compartiéndoles sobre la educación del talento de sus hijos como la gran revolución del siglo XXI. Este es su fiel servidor Elkin Hernández y para todos ustedes un resto de feliz noche y bendiciones.